Luis Fabra, que es el director de miaragón.es, del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario y uno de los mayores expertos del país. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Un 2019 en el que se han reducido ligeramente las ventas, pero es que veníamos de máximo de una década, con lo cual no sé si es significativo este descenso. Bueno, los datos anuales efectivamente se han reducido un 1% con respecto al 2018, que era el máximo de los últimos 10 años. Sin embargo, en el cuarto trimestre hemos registrado 3.360 compraventas que son superiores a las del tercer trimestre. Es decir, es un dato que incluso a mí me ha sorprendido, porque las perspectivas pues parecían de cierta consolidación del mercado o ligera ralentización. Pero en el cuarto trimestre hemos registrado más que en el tercer trimestre. Uh-huh. Los datos en general pues son tozudos, en el sentido de que pues digamos el contexto económico, social, pues nos hace ser relativamente pesimistas en cuanto a la evolución de muchos aspectos, pero el mercado inmobiliario ahí está, mantiene unos niveles de actividad muy importantes, por encima de las 10 compraventas por cada 1.000 habitantes, con signos positivos, no solo en este crecimiento trimestral de compraventas o esa estabilidad en el último año, sino que hemos crecido en número de garajes, hemos crecido en número de naves industriales transmitidas y, bueno, como se decía anteriormente, las condiciones de crédito hipotecario son especialmente favorables. Uh-huh. Tenemos un mercado notablemente activo, ¿no? Y, bueno, es importante indicar este aspecto cuando ayer se nos presentó datos a nivel nacional que mostraban una tendencia distinta, y por eso la relevancia de lo que venimos haciendo cada trimestre, de hacer un análisis más de carácter local, porque ayer se presentaron resultados del INE y del Colegio de Registradores que a nivel nacional mostraron un descenso, uh-huh, pero que, claro, hay que encuadrar en el sentido de que los ámbitos que mayor intensidad de crecimiento han tenido en los últimos 5 años, Madrid, Baleares, Canarias, son los que han mostrado un mayor ajuste en la actualidad, pero aquellos mercados que más o menos han mantenido estables o con un comportamiento muy racional, estamos hablando de la España interior, donde se encuadra nuestra comunidad autónoma, pues en la actualidad mantiene unos niveles de actividad muy importantes. Uh-huh. Y para este año que comienza, ¿cómo veis el mercado? ¿Más de lo mismo? Sí, vamos a ver, el mercado no va a crecer. Es decir, en compraventas, pues este aspecto que hemos reflejado, el crecimiento del cuarto trimestre con respecto al tercero, pues yo lo considero coyuntural. El problema es hacia dónde nos dirigimos. Llevo 3 trimestres consecutivos donde las sensaciones de mercado a nivel particular de la gente que opera pues no son muy optimistas, pero los datos, como decía, son tozudos. Es decir, respecto al máximo de 2018, que estaba en 13.700 compraventas, estamos en 13.400, hemos bajado 300. Si llevamos 7 trimestres consecutivos por encima de las 13.000, y por tanto la actividad está ahí. Las compraventas de vivienda nueva han crecido por encima del 40% en el último trimestre. Uh-huh. Es un aspecto muy destacado. Entonces, bueno, pues todavía se ven signos muy favorables, ¿no? Que parte de las compraventas tienen tras de sí un efecto, una naturaleza inversora, y bueno, pues el que haya unos retornos importantes en la rentabilidad por alquiler, uh-huh, el que tengamos tipos de interés históricamente bajos, pues son unas condiciones de accesibilidad en torno al 25% del salario personal para comprar vivienda, pues todo eso da lugar a que tengamos un contexto de actividad en el sector de inmobiliario aragonés pues muy notable, y bueno, es una línea que yo creo que se va a mantener a lo largo del próximo año, uh-huh, y que bueno, pues como mucho pues podremos descender a 12.000 y pico, como decía hoy, mientras mantengamos niveles entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes, son cifras más que razonables. Uh-huh. Lo que yo no veo una perspectiva de caída, de cambio de ciclo radical, como vivimos en el año 2008 y siguientes, sino una búsqueda de una cierta estabilidad, una cierta racionalidad en el mercado, que es lo que ha caracterizado durante los últimos años. Uh-huh. José María, no sé si quieres preguntarle algo a... Yo le quería preguntar, Luis, dentro de esos datos que analizas, ¿hay bastante inversión que se realiza en efectivo, es decir, con cash, sin tener en cuenta las entidades financieras, dado que los tipos de interés en el banco no se te están liquidando ningún tipo de interés a favor? Sí, estamos en máximos históricos de compra en efectivo. Estamos en un 65,66% de porcentaje de compraventas con financiación hipotecaria. Para ser que más explícitos, 1 de cada 3 compraventas de viviendas se realizan sin financiación hipotecaria. ¿Qué supone eso? Pues por un lado, 2 factores importantes. Por uno, que en el caso de que se produjese un cambio de ciclo, el efecto sobre el sistema financiero sea mucho más bajo en la medida que una tercera parte de las compraventas se han realizado con recursos propios. Y por otro lado, demuestra claramente una confianza del ciudadano con respecto al mercado inmobiliario, en el sentido de que parte importante de sus ahorros, teniendo otras alternativas de destino de sus recursos, lo destina al mercado inmobiliario. Por tanto, si eso se está produciendo o se estuviese produciendo con respecto al oro o respecto al mercado de capitales o el mercado de deuda pública, haríamos referencia a que efectivamente son mercados donde el inversor
o las personas confían en sus recursos, ¿no? En este caso, esa situación se está produciendo en el mercado inmobiliario y por tanto es un signo de confianza en el sector. Luis, ya para finalizar, la semana pasada hablábamos en la sección que tenéis con nosotros con Inmobiliaria Pirineos y nos hablaba de la ciudad de Huesca y de los peligros que tiene en el mercado de la vivienda, sobre todo de alquiler, por la intensa actividad económica que van a tener y la intenso grado de población que va a llegar con la reapertura del cuartel, la llegada de Amazon, muchos proyectos. ¿Detectáis que va a haber una necesidad o un problema incluso en la ciudad de Huesca, en la capital ostense? Sí, llevamos 2 años, tiene un microclima inmobiliario sorprendente, es decir, las compraventas en 2019 han crecido de forma importante con respecto al 2018, los crecimientos de precios están por encima del 10%, el mercado está especialmente caliente en el municipio de Huesca y claramente viene dado por un incremento de la demanda con respecto a la oferta existente. Es muy importante que haya un incentivo a que las viviendas que ya existan se pongan en el mercado del alquiler, especialmente en situaciones como las que se indican en el municipio de Huesca, donde vaya a haber un atractivo residencial importante y no existe esa oferta. Y es algo que no se puede cambiar rápidamente, tiene que haber una toma de decisiones importante con tiempo para que efectivamente tengamos una disponibilidad de viviendas que permita atender a esas necesidades que ya están ahí. Lo mismo que hemos visto en Huesca y se viene produciendo y se va a seguir produciendo, pues ha ocurrido en Teruel con el aeropuerto y en otros ámbitos donde pues determinadas decisiones estratégicas de ámbito mercantil que son de enorme interés para nuestra comunidad autónoma, pues genera este tipo de distorsiones. Sí, Nieves quería decir algo. Sí, Luis, yo te quería hacer una pregunta. ¿Y cómo ves los pequeños pueblos, los pueblos de la Comunidad Autónoma de Aragón? Porque nosotros en el proyecto que tenemos, en el proyecto de Erasmus Rural, donde los alumnos tienen que alojarse en los pueblos, es prácticamente imposible encontrar una vivienda para alquilar. ¿Qué soluciones? ¿Cómo ves tú la solución a este problema en los pueblos? Recientemente hacemos un trabajo para la Cátedra de Despoblación y efectivamente constatamos esa circunstancia. Se habla de la despoblación, pero es que hay ámbitos, como muy bien indicas, que a pesar de que exista un interés por trasladarse a determinados núcleos rurales, no existen viviendas con unas condiciones de habitabilidad suficientes para atender esa demanda. Yo creo que ahí tiene que haber una acción de política pública que se encamine claramente a incentivar la rehabilitación de viviendas en los ámbitos rurales, a fomentar la existencia de vivienda en alquiler en esos municipios, y que en aquellos casos en los que sí que existe interés y que verdaderamente existe y que hay municipios que realmente se les dirige los ámbitos de acción local que con los que teníamos interlocución nos lo manifestaban claramente, pues permitan tener una propuesta de vivienda rural que atienda a esas circunstancias. Nosotros desde Mi Aragón Punto Es lo que hicimos es crear una sección, un área concreta de vivienda rural para que se pudiesen anunciar todas las ofertas que existiesen en venta y en alquiler de vivienda rural y realmente el interés ha sido especialmente reducido. Y es un ámbito que lo que hace es ahondar sobre el problema. Y ahí, bueno, no es que tengamos la solución, pero es un elemento más de los que pueden permitir luchar contra ese fenómeno de la despoblación. Pues un dato ya para terminar. Sí, el 52% de las compraventas se realizan en el municipio de Zaragoza. El 52% de toda nuestra comunidad autónoma, solo un único municipio. Y lógicamente este tipo de situaciones, esta asimetría que tenemos, pues lógicamente tenemos que abordarla y buscar soluciones como se indicaba anteriormente. Pues es un indicador más de la centralidad de Zaragoza. Luis Fabra, director del portal miaragón.es, entre otras cuestiones. Gracias por estar aquí en tu casa. Gracias a vosotros. ¿Quieres saber algo sobre el mercado inmobiliario? Evolución de los precios, coste de las hipotecas o todas las dudas que te pueda generar la nueva legislación. Tú pregunta y nuestros expertos te contestarán. Hazlo en nuestra dirección de correo electrónico diarioeconómico@aragonradio.es o en el buzón habilitado en miaragón.es. Todos los jueves en Diario Económico.